7:26 en Contacto Directo. El 28 de agosto el presidente de la República convocó a un diálogo a los dirigentes de las federaciones, de las cámaras, de las asociaciones de producción, etcétera. Henry Kronfle, el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su invitación, Estela. En 5 años y medio de gobierno es la primera reunión que se da con todos los sectores, con las cámaras. Han habido antes reuniones con distintos grupos empresariales, pero como esta no se ha dado. Partiendo de ahí, ya es positivo el que finalmente hayan logrado reunirse. Bueno, por supuesto, yo creo que lo principal en el país en este momento entre el sector público y el privado es justamente el diálogo, porque el diálogo se da justamente donde no existen coincidencias, pues usted no dialoga en lo que ya está de acuerdo, dialoga en lo que no está de acuerdo. Y esta reunión que se dio el día 28 de agosto entre los empresarios, los diferentes ministros y por supuesto encabezado por el presidente de la República, fue consecuencia de una reunión que tuvimos con el señor presidente y con sus ministros el día 2 de agosto en el Palacio de Carondelet, en donde vimos algunos temas y debatimos a profundidad. Y esa profundidad en el debate, con conceptos, con ejemplos, genera un marco de confianza, por supuesto, y ese marco de confianza tenía que ampliarse con todos los sectores para ser inclusivo en estas reuniones con todo el sector empresarial. Entonces, definitivamente esa reunión preparatoria, la del 2 de agosto, marcó un antes y un después en la forma de interlocutar entre el sector público y el sector privado. Ahora, es bueno saber en qué contexto se reunieron, porque estamos a 6 meses de elecciones, cuando el gobierno podría cambiar o mantenerse por 4 años más. ¿Fue una reunión técnica, comercial, o también responde al momento que se vive en un año ya electoral? Bueno, yo no quisiera decirle que esto es una reunión de coyuntura política, porque nosotros no fuimos con ninguna propuesta política, fuimos única y exclusivamente con una propuesta técnica. ¿Qué fue lo que vimos, para sintetizar? Vimos la política de comercio exterior, en donde previo a la reunión se había hecho un sondeo con todos los gremios empresariales del país, más de 35 gremios, hizo una consulta y se vieron las prioridades. En esas prioridades la política de comercio exterior era sumamente importante. Se trató el tema de la Unión Europea, se trató el tema de los Estados Unidos, se trató el tema de consolidar la Comunidad Andina de Naciones y por qué no desde el punto de vista económico entrar al Mercosur, qué afectaciones tendrían entrar al Mercosur. Se trató también la política de inversiones, cómo se están viendo afectadas las inversiones, por ejemplo, por la neutralización que se ha dado el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, qué políticas tributarias están afectando a la inversión y por qué. Bueno, vamos revisando, si me permite, algunos de esos puntos, porque hay 3 ejes importantes, los acuerdos comerciales a los que usted hacía referencia, y en ese sentido, el gobierno no ha negociado en todos estos años un acuerdo comercial, no solo un TLC, porque esa no es la única forma de llegar a acuerdos, pero antes ya aparece una decisión política que dio este gobierno con su interés de negociar con la Unión Europea. Eso ha quedado ya estancado con una cita que estaba prevista también para una reunión del presidente Correa en Bruselas, que ahora está aplazada con fecha indefinida. Bueno, sí, a ver, yo creo que la importancia es ver por qué sí debemos de firmar con la Unión Europea y qué urgencia hay de firmar con la Unión Europea. Y yo creo que eso le quedó bastante claro al presidente, en donde le dijimos, presidente, la metodología es la siguiente. Nosotros queremos desarrollar la matriz productiva en el país, pero la industria que está en este momento funcionando, tanto de manufacturas como agrícola, ¿qué posiciones ocupan en la Unión Europea en este momento? ¿Y cuál es la metodología para apoyar a esas industrias? ¿Y por qué la importancia de hacer este acercamiento? Ahí determinamos que, por ejemplo, si la demanda en la Unión Europea crece y esas empresas en el Ecuador han crecido su producción para enviar a la Unión Europea, hay que apoyarlas para que sigan creciendo. ¿Qué pasa cuando la demanda crece y esas empresas han dejado de exportar a la Unión Europea? ¿Están exportando a otra parte o han perdido la competitividad? Y nos dimos cuenta que han perdido la competitividad. ¿Y por qué han perdido la competitividad? ¿Qué hace la Unión Europea en las plazas de trabajo en el país? ¿Cómo funciona la matriz geográfica productiva del país ligada a la Unión Europea? ¿Cuáles son las provincias que más se van a ver afectadas, que actualmente están deprimidas y se verían mucho más afectadas si no se firma con la Unión Europea? Entonces yo creo que el análisis económico fue sumamente claro para determinarle al presidente de la República que se necesita una voluntad política
política urgente para firmar con la Unión Europea. Y en base Ahora, a eso pero se eso saca una ustedes reunión. ya le han hecho saber al presidente también en distintos momentos. Por eso recibieron también con entusiasmo que el presidente diga que él mismo irá a Bruselas, no solo por lo que implica en cuanto a la negociación, porque en eso están también los jefes negociadores, pero por el mensaje que se manda con la presencia del mandatario, que finalmente se reúna con los jefes de gobierno de nuestros principales socios comerciales. En Bruselas está la Comisión Europea, por ejemplo, está el grupo negociador, pero Correcto. esa fecha finalmente por ahora está aplazada y el proceso está estancado. Entonces, ¿qué se dijo con respecto a eso? Bueno, el proceso está aplazado, pero no creo que es por el gobierno del Ecuador. Es decir, no se aplaza el proceso por una falta de decisión del gobierno del Ecuador de habernos dicho vamos a ir y ahora ya retiramos esa propuesta. No, creo que se ha aplazado es por cuestiones de agenda de la Unión Europea. Es decir, ya no es de nuestra parte el problema, es del lado contrario. Y entonces yo creo que también existe una urgencia por parte de la Unión Europea y hay que verlo con esa claridad de firmar con el Ecuador. Existe una voluntad de firmar porque no es que un tratado de comercio no es la afectación solamente para un país, es para los dos. Es decir, el que no firmemos hace que pierdan las empresas europeas también. Entonces yo creo que debe de existir, una voluntad también por parte de la Unión Europea y en este caso, esta cita que fue postergada no creo que se deba a una falta de voluntad, porque ellos también entienden lo que significa y lo que ganan firmando con el Ecuador. Pero hay temas dentro de la negociación que se han planteado y requerimientos también que se han hecho que ambas partes tienen que cumplir, que eso por lo menos por ahora no han avanzado mucho. Ahora, otro punto que ustedes plantearon y es el que un trabajador, por ejemplo, no esté obligado a trabajar las 8 horas diarias, sino que puedan cumplir las 40 horas en 6 días de la semana. Pero yo le pregunto, ¿eso significa que el sábado también se podría trabajar dentro de las 40 horas, pero sin que se pague horas de recargo extra por ser sábado? Bueno, este tema se lo está manejando con el ministro de Relaciones Laborales. Lo que pidió la industria manufacturera, que es la base de la industria que yo represento, es que exista, y no voy a hablar de la palabra flexibilización porque genera confusión, que exista una dinamización de la jornada laboral. Es decir, que se puedan cumplir las 40 horas de trabajo, quizás hasta 10 horas o 12 horas máximo al día, eso va a depender de lo que se decida en el Ministerio de Relaciones Laborales, pero que se puedan cumplir esas 40 horas de trabajo y a partir de esas 40 horas haya sobretiempo. En ciertos sectores, entiendo, es muy importante en el sector ganadero, en algunos sectores de la producción del país, es muy importante poder tener esa dinamización hasta el día sábado, por cuestiones de producción, etcétera. Entonces es un tema que se está estudiando y todavía no ha habido un pronunciamiento, digamos, por parte de las autoridades. Claro, pero definitivamente se está estudiando eso. Pero significaría que si se puede cumplir las 40 horas durante la semana, se lo puede cumplir también durante el sábado y por ende ya no se verían obligados los empleadores a pagar ese extra o ese recargo que hoy por hoy se debe pagar cuando se trabaja un fin de semana, por ejemplo. A ver, Steffi, sí, pero la ley dice que 24 horas es el mínimo receso que tiene que tener un trabajador. Y por el otro lado, no lo veamos esto de manera negativa. Yo le quiero decir que esto se tiene que ver de manera positiva. Y lo hemos conversado con los trabajadores, porque la forma de dinamizar la jornada laboral también le representa beneficios al trabajador, no solamente al empleador o al productor, también al trabajador. Mañana el trabajador puede terminar su jornada laboral, veámoslo, el jueves, y tiene pues el viernes para hacer sus actividades personales, el sábado para hacer sus actividades personales. Muchas cosas están cerradas los días sábados, los tiene que hacer entre semana. Entonces esto hay que verlo de manera positiva. Entonces yo creo que esto le permite una flexibilidad justamente para lograr tener un mejor vivir el trabajador, poder tener esta flexibilidad en la jornada laboral. Yo creo que es una situación de gane y gane. A la gane. industria y a la manufacturera, por ejemplo, ¿en cuánto se beneficia el sector en este sentido? ¿Cuáles serían realmente las ventajas? En cifra, ¿cuánto le representa? ¿De cuántos trabajadores estaríamos hablando? Es muy difícil hablar de una cifra en millones de dólares exactamente, pero yo le puedo decir que puede aumentar la productividad manufacturera hasta en un 5%, dependiendo de los diferentes sectores, porque la industria manufacturera tiene muchos sectores y es muy diversa. Cuando usted, por ejemplo, genera una productividad y la producción digamos, en un lunes o un martes, para después hacer una distribución un miércoles, un jueves, un viernes, y se ve interrumpida o se generan costos extras, se pierde competitividad. Entonces, creo que puede ser una situación de ganar, por ejemplo, si nos concentramos en la producción 2, 3 días, en la distribución 2, 3 días, y así se va mejorando los tiempos. Y para eso se requiere justamente prender un equipo, que se caliente un equipo, el costo energético, todo eso se va reduciendo para el lote de producción. Entonces, la economía de escala que genera es bastante buena. ¿De cuántos estaríamos hablando? Porque ya se manejaban cifras desde 400.000 trabajadores aproximadamente. ¿Ustedes cuánto plantean que podría, en el caso que se llegue a cumplir esta medida? Sí, nosotros tenemos alrededor de 500.000 de trabajadores. Esa es la cifra, Steffi. Yo creo que está bastante cerca el número que usted tiene.
Ahora, todavía nos estamos adelantando, pero en el caso de que se llegue a concretar una decisión así, sería una disposición que implicaría también cambiar una ley. Los trabajadores podrán decir que es un derecho adquirido el que se trabaje las 40 horas solamente durante la semana y que lo demás se ha contemplado como algo extra. Correcto. A ver, nosotros vamos con una propuesta donde el gobierno en el tema laboral, como lo fuimos en el tema de inversiones, en el tema de comercio exterior y en otros temas que no hemos abarcado todavía, se habló del tema minero, etcétera. Entonces, esto es una propuesta que se le ha hecho al gobierno, que la ha visto con buena cara el gobierno. Entonces, ahora hay que definir los parámetros y la forma que se va a aterrizar esto en una ley. El Código de Trabajo, pues data hace muchos años atrás, habría que hacerle una modificación al mismo y los mecanismos para esa modificación yo creo que los tiene que ver justamente la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para ver cuál es el camino idóneo para llevar una reforma en este sentido. Lo principal es que la reforma sea positiva para todos, porque aquí no se quiere perjudicar a nadie. Correcto. Si es positiva para todos, que se dé. Para ello es importante, es decir, que sea positiva para la industria, para los empleadores, pero también para los trabajadores. Y usted citaba un caso en el que en efecto un trabajador se podría haber beneficiado, es decir, que acabe su jornada en un jueves, por ejemplo. El otro podría ser que termine el sábado y que no le paguen el extra el sábado. Entonces, ¿cómo evitar que esta flexibilización laboral no significa una explotación laboral? Bueno, yo creo que estamos un poquito yéndonos a un segundo paso. Yo creo que la explotación laboral ya es un delito por sí mismo. Entonces, yo creo que no deberíamos de manejarnos en el área de los delitos, deberíamos de manejarnos en el área de la ley. Y dentro del área de la ley, si se maneja esto con prudencia, los trabajadores están de acuerdo, va a depender de las empresas también, porque esto va a tener una dinamización laboral. Esto no quiere decir esto se va a hacer así. Ahora usted va a trabajar 6 horas diarias por 6 días a la semana y el sábado en vez de trabajar 6 va a trabajar 10 para cumplir las 40 horas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo podemos dinamizar la jornada laboral para que se vean beneficiados todos, los trabajadores y los empresarios, para generar mayor productividad en el país, para generar mayor competitividad y para que esa competitividad sea sostenible y se genere en el trabajador un mejor vivir para que pueda tener más tiempo también para disfrutar en familia. O sea, lo vemos desde el lado positivo totalmente, Steffi. Y en ese campo, pues eso sería bueno que quede especificado en esos términos. Ahora, en cuanto a la cuestión tributaria, ¿cuál fue la petición que le hicieron ustedes al presidente? Bueno, básicamente el marco de la petición tributaria es el marco de inversiones. ¿Por qué las inversiones se están viendo afectadas en el país por cómo se están manejando en este momento los impuestos? Ahí hablamos de 2 puntos que para nosotros son sumamente importantes. El primero, el impuesto a la salida de divisas. Por ejemplo, mire usted el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Si usted pone una nueva inversión fuera de Guayaquil y Quito, es decir, en el resto del país, esa nueva inversión tiene exoneración de 5 años de impuesto a la renta. ¿Contra qué va a cruzar el impuesto de la salida de divisas sobre esa inversión si ese impuesto hoy solamente se cruza contra impuesto a la renta? Y a lo mejor el impuesto a la salida de divisas es mucho más que el impuesto a la renta causado por la empresa. Neutralizó el Código Orgánico de la Producción. ¿Qué pasa en las empresas que no tienen en este momento depósitos comerciales, regímenes especiales? Están exentas aquellas que traen un producto, que forman un paquete dentro de los insumos de un producto que se va a exportar con valor agregado. Si ese producto no está exento con justamente el régimen especial, pero ese producto, si no está en la lista del Comité Tributario de Política Tributaria del Servicio de Rentas Internas y esa compañía no tiene un régimen especial, no tiene con qué cruzar ese insumo que puede ser parte de su producto con valor agregado de exportación. Le quita competitividad a esa empresa. Inversiones que comenzaron justamente antes que se dé el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, esas inversiones que se dieron justo antes, que todavía no han generado una venta por la magnitud de la inversión. Por ejemplo, poner un ingenio, le pongo un ejemplo, un ingenio toma mucho tiempo instalarlo, traer la maquinaria, traer el equipo periférico que se necesita para generar esos puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Que ya comienza a pagar ISD y todavía ni siquiera ha generado ventas para poder cruzar contra algo ese impuesto a la salida de divisas. Entonces las inversiones con el impuesto a la salida de divisas se ven perjudicadas y sobre todo la comunidad en cuanto a las andina. Inversiones, pero ¿en cuánto se han visto afectados ya las empresas además en sí? Porque recordemos que una de las consecuencias directas luego del impuesto a la salida de divisa es que aumentó el precio al consumidor, es decir, los consumidores finalmente han terminado pagando más por ciertos productos sin que necesariamente se haya afectado a las empresas, sino a los
consumidores. Es correcto, Steffi, que cuando usted, digamos, obstaculiza las inversiones en el país, obstaculiza las plazas de trabajo, pues, obstaculiza o reduce la base de donde puede el SBI cobrar impuestos, porque no se generan más puestos de trabajo. Entonces la solución, en vez de aumentar la base y bajar los impuestos, se reduce la base y se aumentan los impuestos, y eso es lo que hace contraproducente y se genera inflación, y esa inflación pasa, por supuesto, al consumidor. Entonces tenemos que estar muy claros, Steffi, que la política tributaria tiene que estar de la mano de la política de inversiones. Por ejemplo, si queremos fomentar en una economía dolarizada, en donde el incremento del Producto Interno Bruto casi lo hace el 50% del consumo y un 40% lo hace entre inversiones y exportaciones, ¿cómo podemos hacer que la gente consuma más? O sea, no restringir la importación, que la gente consuma más, pero que ese peso, ese buen vivir que se va a generar porque usted compra su televisor, porque compra su computadora, porque compra su teléfono, porque compra su cocina, ese buen vivir que genera poder comprar todo esto, sea en el peso total del crecimiento de la economía cada vez menor, habiendo aumentado. Y eso se puede lograr aumentando exportaciones y aumentando inversiones. ¿Y cómo usted aumenta exportaciones? Siendo más competitivo. Y, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, en el tema de la Comunidad Andina de Naciones, que hay juicios por parte de los dos países vecinos, tanto de Perú como de Colombia, que lo quieren considerar un gravamen y que está a punto de resolverse ese tema dentro de la Comunidad Andina, presenta mucha preocupación al sector industrial, porque podríamos, en caso no acatemos esa resolución, en caso salga negativa, podríamos tener retaliaciones comerciales. Y el 31% de las exportaciones de la industria manufacturera va a la Comunidad Andina de Naciones, Steffi. Algunos de los puntos que expusieron también en esa reunión, en ese diálogo con el presidente de la República, Henry Krons, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias, a usted por la entrevista. Con nosotros. 7:42.